Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, confidenciales, gente despierta, gracias por estar ahí. Aquí estamos para abrir mentes, levantar conciencias e intentar contarles con datos, información confidencial contrastada. Muchas gracias ayer a los miles de amigos que se reunieron con Dani Esteve en nuestro directo. Cada jueves, 10 de la noche, un directo juntos. Les espero el jueves que viene. Miren, ayer demostramos que el rescate de Air Europa no era cosa del gobierno, era cosa de Sánchez y Begoña Gómez. Era obsesión, era algo particular. ¿A cambio de qué? O mejor dicho, ¿a cambio de cuánto? Esa es la pregunta. Saben que Air Europa patrocinó a Begoña Gómez, le montó Guacalúa, le patrocinaban la cátedra en la Complutense, pero eso era poco para conseguir 1.100 millones a cambio. Alguien repartió. Hoy tenemos más datos y además hemos podido hablar con un trabajador de Air Europa que vivió la escena en la central de la compañía. En exclusiva, lo podrán escuchar. Primero un momento, una fotografía de la historia. Siempre hemos dicho que el número uno es Sánchez y que Ábalos es simplemente un peón. Por eso, un peón importante, el número dos de la estructura de la trama, pero no es el número uno. Ábalos ha filtrado los WhatsApps al diario El Mundo precisamente para eso, para protegerse y para enseñar los dientes al PSOE y al propio Sánchez. Ya lo avanzamos aquí hace días, ahora el propio Ábalos lo ha reconocido. Pero es que hace 2 años Sánchez ya tuvo miedo de Ábalos. De ahí que retomaran las relaciones. Mayo de 2023, Sánchez se entera que la trama va a explotar, que van a detener a Koldo, que la Guardia Civil va a empezar los registros. Y lo primero que hace es llamar a Ábalos y decirle que venga a verle a Moncloa. Para que no quede constancia de su entrada en el complejo, le manda un coche oficial de Moncloa a casa de Ábalos, le recogen y entran directamente sin pasar registro hasta los jardines de Moncloa. Me cuenta Alejandro Entrambasaguas, que es quien publica esto en El Debate, que estuvieron 1 hora paseando por los jardines de Moncloa. Tampoco se fiaba de meter a Ábalos en el despacho del presidente por 2 motivos, porque no quería que le vieran las secretarias con él y porque está obsesionado que le espían. Desde el Pegasus, Sánchez cree que puede tener micrófonos en todas partes, también en su despacho, aunque el centro criptológico repasa diariamente que no sea así, pero la obsesión la tiene. Tras 1 hora juntos, determinan hacer pactos. El número 1 y el 2, Sánchez y Ábalos, pactan que esté en las listas del PSOE en las elecciones de julio, que esté aforado, que no se hacen daño, que van a apoyarse mutuamente. Hasta ahora, cuando las acusaciones contra Ábalos se multiplican y tanto el partido como Sánchez dejan de defenderle. Es en ese momento cuando empiezan a publicar WhatsApps y más WhatsApps contando la historia. Miren, van a ver una fotografía de la sede de Globalia, de la sede de Air Europa en Llucmajor, en Mallorca. Amigos de YouTube, la estáis viendo. Ahí es donde Begoña Gómez y Javier Hidalgo cerraban acuerdos y rescates millonarios de dinero público. Un trabajador de la compañía ha querido hablar con este programa. Ya no trabaja ahí, sí lo hizo durante años y estaba cuando ocurrieron los hechos. La compañía, debido al COVID, estaba pasando apuros económicos. Tenía muchos hoteles, pero no tenía cash. Y ahí vino Begoña Gómez a salvarles. Los trabajadores no podíamos devolver el dinero a la gente que lo reclamaba, porque no habían fondos. Esto duró varias semanas. Entonces empezó a venir Begoña Gómez, aquí a la sede de Mallorca. Subía a la 5ª planta a ver a Javier Hidalgo. Esos días
A los empleados nos hacían entrar por la puerta trasera para no coincidir con ella. A las pocas semanas, el problema de liquidez está solucionado y empieza a llegar el dinero. Cuando preguntamos cómo se ha solucionado, nos dicen que la familia Hidalgo ha conseguido financiación. El dinero público salvando una compañía privada con 475 millones, que luego fueron muchos más, hasta los 1.100 millones que recibieron las distintas patas de Globalia. Globalia había alcanzado un acuerdo antes de que llegara el COVID 2019 con IAG para vender su división aérea. Le mostramos un documento que nunca ha visto la luz y que mandó Globalia a todos los trabajadores de la compañía. Fíjense, dice abajo, esta operación garantiza el futuro de la compañía, y firma Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Es decir, Globalia estaba en venta, una parte de ella, la división aérea, se iba a vender. En ese momento llega el COVID y esas devoluciones de pasajes, los proveedores pedían cobrar y no tenían dinero. Pero ¿sabe por qué? Porque habían regalado dividendos. Globalia, antes del COVID, regaló dividendos a sus accionistas por valor de 35 millones de euros. Y la mayoría de los accionistas son la familia Hidalgo. Y además mantienen 2.000 millones de euros en propiedades hoteleras. ¿Cómo se puede rescatar a una empresa que acaba de regalar a la familia 35 millones y tiene 2.000 millones en hoteles? Ese es el problema que puso Nadia Calviño sobre la mesa en varias reuniones con Ábalos y Sánchez. Pero al final se doblegó a Sánchez, porque no era Ábalos quien pedía el rescate, era el número uno. ¿Cómo decirle que no a Begoña y a Sánchez? Y así fue, dijo que sí y cometió lo que supuestamente es un delito, permitir ese rescate. Intentó alejarse lo más que pudo de Sánchez para evitar precisamente investigaciones como las que están a punto de llevarse a cabo. A partir de ese momento, en cuanto llega el dinero, como decía el trabajador de Globalia, se hacían envíos de 300.000 en 300.000 euros para que todos pudieran cobrar. Es así, es la historia no de un rescate a una compañía española que pasaba apuros, no. La historia de un rescate que empeñó su palabra en él Begoña Gómez y Pedro Sánchez. ¿A cambio de cuánto? La misma pregunta que nos hacíamos, nos la hacemos hoy. Miren, a día de hoy esto que les estoy contando no lo investiga el Tribunal Supremo. Le dio carpetazo. A través de Ábalos abrió investigación del rescate y dijo que no veía indicios de delito. Que no veía indicios de delito. Y solo el juez Peinado, solo él, tiene este caso sobre la mesa. Él sí ve indicios de delito. Estamos con Peinado todos defendiendo la libertad de información y sobre todo que los corruptos no sigan robándonos a manos llenas. Amigos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.